¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un programa especial dentro de nuestro segmento Tardes Literarias. En este mes, en el mes de julio, tenemos fechas muy importantes y estamos celebrando, con este programa, el 392 aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Hidalgo del Parral. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, muy especial, que quiero presentarles primero a todos ustedes. Es el licenciado Luis Gerardo Prieto. Actualmente es director del Sol de Parral, es licenciado en Periodismo e Historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha participado como investigador en proyectos en la Junta Central de Aguas y Saneamiento, fungió también como jefe del Archivo Histórico de Parral. Déjeme mencionarle que este archivo histórico es uno de los más completos del norte de México y del sur de Estados Unidos, y fue también director de comunicación social del municipio de Hidalgo del Parral. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues primero agradecerte, Elizabeth, la invitación a este programa y poder contribuir con un poquito de información de historia en esta fecha tan importante para Parral, que es su aniversario, 392 años de haber sido fundado, de haber trazado pues esta memoria histórica que pues hoy de una manera ininterrumpida pues seguimos disfrutando de un Parral, seguimos pues ejerciendo nuestra identidad que nos distingue sobre todo los municipios del estado y pues quizá del país, ¿no? Así es, pues para nosotros, para los venados del Tecnológico de Parral, nos enorgullece pues estar también de fiesta junto con la ciudad en esta fecha tan importante. Bueno, ya dentro de poco, de 2 días, estaremos festejándolo. Y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre esta controversia que ha habido, ¿verdad? De si las fechas, de cuándo empezó realmente. Pero bueno, lo importante es que nos da también una identidad, el poder estar aquí y siendo Parral pues también un eje tan importante como fue en su fundación. Claro que sí, es bien importante pues tener este indicio de la memoria histórica, o sea, porque así nos vamos constituyendo a través de las generaciones y nos vamos transmitiendo saberes culturales, saberes tradicionales y bueno, imagínense, 392 años de historia, no cualquier municipio lo tiene y nos da un arraigo pues a una serie de costumbres, una serie de conocimientos que ahorita pues nos han constituido como personas y como parralenses, y pues un hecho pues capital es esta fundación y pues lo subsiguiente. Así es, dentro del estado de Chihuahua tenemos una región muy interesante, muy, muy importante, porque también forma parte del Camino Real de Tierra Adentro. Estos municipios que también conforman toda esta red, ¿verdad?, tan importante que es del sureste del estado de Chihuahua, como son Valle de Allende, Santa Bárbara, Batopilas también y Hidalgo del Parral. Ahorita estábamos comentando sobre eso, ¿verdad? Cómo está la controversia entre las fechas y cómo se van dando, ¿verdad?, todo esto de las fundaciones. Sí, es importante mencionar que bueno, en nuestros días hablamos de una región de Parral, ¿sí? Una región sur, una región pues que comparte muchas pues muchas tradiciones, mucha cultura, actividades económicas. Bueno, esto es una cuestión que se ha construido a partir de los años. Estamos hablando que el sur de Chihuahua tiene pues más de 400 años de historia, ¿sí? Poblaciones como bien mencionaste, Santa Bárbara, Valle de Allende, que son históricamente las primeras del sur de Chihuahua y que bueno, van surgiendo a raíz de estos descubrimientos que se hacen al norte de la Nueva España a través del Camino Real de Tierra Adentro, que bueno, estas poblaciones, por decir una Santa Bárbara, pues va a ser capital para pues que los españoles o estos nuevos hispanos pues lleguen hasta Santa Fe, que hagan este tipo de fundaciones y pues es una dinámica pues que se va a ir compartiendo, ¿sí? Hablar de la fundación de Parral, si nos vamos adentrando en materia, pues hablar también de la fundación de Santa Bárbara, es hablar también de la fundación de Valle de Allende, porque pues tenemos que entender que a raíz de este proceso colonizador, este proceso de descubrimientos, pues tenemos que partir de un punto concreto, ¿sí? De una población como lo es Santa Bárbara, Minas, ¿sí? De que hay indicios de que bueno, hay riqueza, entonces se pueden ir estableciendo poblaciones. En el caso de Valle Allende, pues hay posibilidad de brindar alimento,
a estas poblaciones mineras. Entre Santa y el Valle pues sabemos que hay una controversia, hay ciertas discusiones de que cuál fue primero. Hay que entender de alguna manera que son complementarias. Una no pudo haber existido sin agua. ¿Sí? Qué interesante. Igual hablando del caso de Parral, pues Parral no va a existir como fundación si no es por estas poblaciones. Igual otras que a lo largo de estos años pues fueron desapareciendo, porque hablamos de movimientos de población, hablamos de nuevos descubrimientos, hablamos también de una zona pues muy aislada, agreste, difícil, hay rebeliones indígenas, hay pues una serie de condiciones que hacían difícil, bueno, todavía no, estamos hablando de condiciones climáticas muy extremas, que se genere y que se conserve la vida. Así es. Entonces, bueno, recapitulando, fue este camino, ¿verdad?, que emprenden los nuevos españoles en México hacia el norte del territorio, donde fueron encontrando estos asentamientos, también, bueno, muy de la mano con las misiones, que también tenían pues misión especial, ¿verdad?, en cada asentamiento, y cómo le fueron dando forma a cada uno de los lugares donde fueron asentándose. Claro, son diferentes procesos que se van uniendo en este proceso de conquista y de colonización. Hablamos pues cuál es el motivo de que pues los novohispanos o estos reinos se vayan expandiendo, los descubrimientos de mineral, ¿sí? También pues hay una conquista religiosa, hay grupos indígenas en el norte de México, de la Nueva España en ese momento, que van a ser conquistados de alguna manera, van a ser incorporados a esta nueva concepción de lo que es social, ¿sí? Se van a incorporar a las dinámicas, van a ser de alguna manera mano de obra, van a ser de alguna manera pues los principales pobladores de estas comunidades al norte de la Nueva España. Entonces todos estos procesos se van a unir y le van a dar van a ser pilares para que pueda haber una continuidad histórica y para que las poblaciones puedan subsistir. Hay muchos casos de poblaciones que se perdieron en el tiempo, ¿sí? Y que bueno, ahorita Parral es heredera de alguna de ellas, como Todos los Santos, como San Juanito, o sea, son poblaciones que a lo mejor ya en los libros de historia ni aparecen, pero pues son parte de estos movimientos y de pues estas fundaciones. Así es. Bueno, pues ya con este preámbulo nos damos una idea, ¿verdad?, de cómo se fue formando este sur del estado de Chihuahua, concretamente con Parral. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se da esta fundación? Bueno, el caso de Parral es muy particular. Ahí, bueno, los historiadores pues tenemos varias limitantes para definir una fecha concreta de la fundación de Parral. Nosotros oficialmente celebramos este hito en la historia de nuestra región el 14 de julio de 1631, ¿sí? ¿Cuál es el indicio? ¿Qué es lo que nos indica que esta fecha es la correcta? Bueno, han pasado pues 392 años de historia en el que, bueno, se ha perdido información, pues esta concepción de los orígenes pues no era, a lo mejor en ese tiempo no era importante, ¿no? O sea, saber qué día llegó la primera persona, hizo el primer movimiento o el primer descubrimiento de minas o el primero que pisó esta geografía, ¿sí? El caso es que en nuestros días es muy difícil, bueno, no nos ha dado el tiempo ni el material para decir esta fecha se fundó Parral. Aparte porque hablamos de una fundación, hablamos de un inicio que pues es muy variable, ¿sí? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de una fundación? Hay ciudades como Chihuahua, ¿sí?, que ellos tienen un documento muy puntual del 12 de octubre de 1709, donde un gobernador de la Nueva Vizcaya, ¿sí?, a través de ese documento dice pues dónde se va a establecer la población de San Francisco de Cuéllar en ese momento, ¿sí?, que es el actual Chihuahua. Entonces ese documento es el acta fundacional, es el primer indicio. Ya había poblaciones como Santa Eulalia, ya estaba Nombre de Dios también, pero se estaba buscando pues una ciudad o una comunidad donde pues se concentraran todos los intereses de esa geografía. Entonces tal es el caso de que se construye una catedral, ¿sí? Se construyen edificios de esta magnitud porque pues van a llegar
ciertos funcionarios, va a haber cierta dinámica económica, va a haber cierta dinámica cultural en ese lugar, ¿sí? Entonces sí tenía la proyección de que se hiciera el establecimiento de una ciudad como ahorita en Chihuahua. De hecho, o sea, que albergara autoridades virreinales, autoridades militares, o sea, estuvo muy pensado. Entonces, de Chihuahua sí podemos hablar de una fecha concreta a través de un documento, ¿sí? Pero para el caso de Parral, pues Parral surge a partir del descubrimiento de las minas, ¿sí? Prácticamente del descubrimiento de la negrita. Aquí nos aparece un hombre, una persona pues muy interesante para la historia de Parral, que es Juan Rangel de Viesma, ¿sí? A él se le ha nombrado como el fundador y como el descubridor de Parral, ¿sí? Los documentos de la época lo llaman así, ¿sí? Lo llaman como descubridor de la mina fundadora, ¿sí? No lo llaman directamente como fundador, porque hay que entender que Parral se funda a través de una mina, y la bonanza de una mina, y la población y la riqueza que va a traer esa mina. Correcto. Sí, eso va a ser muy importante. La verdad, desconocemos el momento cuando él hace el denuncio de esta mina, de la mina La Negrita, porque tampoco estamos hablando de una veta, sino estamos hablando de muchas vetas, estamos hablando de muchos propietarios de este cerro, que ahorita pues muy emblemático, que todos conocemos como Mina La Prieta, pero Juan Rangel de Viesma no fue el único propietario o el único en hacer denuncios. De hecho, o sea, antes de él ya había una dinámica poblacional en esta geografía. Claro que no se conocía con el nombre de Parral, ¿sí? Había una hacienda, la de se me va el nombre, pero donde ahorita está la catedral de Guadalupe, ahí había una hacienda. Se habla en ese momento del cerro de los Tarumaras, donde pues ahí hay cierta explotación minera. Estamos hablando de 1620. Incluso antes de 1631, que es cuando nosotros conmemoramos esta fundación. Ya había, bueno, hablamos de construcciones que todavía persisten en nuestros días, como lo es el templo de Santo Tomás de Villanueva, el que se localiza por el asilo San Vicente, ¿sí? Que es una de las construcciones pues más antiguas que tenemos en el área urbana, y de hecho data del tiempo de la fundación, incluso previamente a la fundación, porque ya vemos que hay movimientos poblacionales en este margen, ¿sí? Es muy importante también cuando hablamos de la fundación de Parral, o sea, a partir de la mina y también la llegada de autoridades, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Santa Bárbara es el 4 de diciembre de 1567, ¿sí? Esto está a través de la primera acta de cabildo. Sí, la primera acta de cabildo pues es, digamos, el documento fundacional. Sin embargo, pues que se instalara un cabildo quiere decir que ya había población anterior. O sea, no es como tal que, bueno, a partir de un día se diga va a surgir Parral, va a surgir Santa Bárbara, va a surgir Valle Allende. No, son procesos muy complejos. Incluso se da el caso de que, bueno, o sea, hay ciertas haciendas, ciertas rancherías que ya existían y que a lo mejor pues son el antecedente inmediato, ¿sí? Ahorita pues los parralenses estamos muy identificados con el nombre de, obviamente, de nuestra ciudad, de Parral, ¿sí? En aquel momento era San Josep del Parral, ¿sí? Los documentos eso nos lo testifica. Hay un momento en 1833 en el que la ciudad cambia de nombre, que se llama ahora Ciudad Hidalgo. De hecho pues, también ahí hay una discusión porque, bueno, los diputados en ese momento pues lo nombran Ciudad Hidalgo, ni siquiera Hidalgo del Parral, ¿sí? Claro que pues la comunidad tiene asimilado ese nombre y lo defiende, del Parral, ¿sí? De hecho, en documentos históricos no he logrado detectar a partir de qué momento, si ese decreto es transformado para incorporarle Hidalgo del Parral o no. O sea, son cuestiones que a lo mejor se han dejado de lado dentro de nuestra historia nacional y de nuestra constitución como municipio. Sin embargo, pues es parte de la historia y está muy ligado también en este proceso de fundación. Estamos hablando de un poblado minero que surge a raíz del descubrimiento de una veta de plata, que atrae personas que van a trabajar en las minas y que se buscan beneficiar, pero aparte de que existen ya las condiciones para que se establezca un centro poblacional.
Y este nuevo asentamiento que tenemos ahora en Parral, bueno, pues vemos que también la riqueza de la mina La Negrita fue bastante destacada y que también atrajo a mucha gente que vino a asentarse. ¿Cómo fue el impacto de Parral en la conformación del Estado? Bueno, es capital, ¿sí? Ahorita en un principio hablábamos, bueno, el descubrimiento de las minas de Santa Bárbara, la fundación de Santa Bárbara, pues va a ser elemental para pues el descubrimiento de tierra adentro, hasta Santa Fe, ¿sí? Sin embargo, Santa Bárbara va a tener altas y bajas de población. De hecho, va a desaparecer como por 2 periodos que va a quedar deshabitada. Esta población pues va a ser muy flotante, se va a estar moviendo de comunidad en comunidad y va haciendo nuevas poblaciones y se van a ir desapareciendo. Para el caso de Parral, la bonanza de la mina La Prieta, de la mina La Negrita, va a ser completamente significativa, porque estamos hablando de un yacimiento que atrae gobernadores a que se instalen en Parral y lo hagan de facto, o sea, no de manera oficial, sino de facto por la presencia de los gobernadores, capital de la Nueva Vizcaya. A partir de este momento, estamos hablando de 1632, un año después de que son descubiertas las vetas de la Negrita, llegan los gobernadores y se instalan. ¿Sí? O sea, es tal la riqueza de este nuevo mineral que es necesaria la presencia de una autoridad de este tipo. Gobernador de la Nueva Vizcaya, las autoridades militares, porque también, bueno, estamos hablando de una época de conquista en el que faltan territorios por ser incorporados al régimen de la corona, lo que ahorita conocemos por Sinaloa, Sonora. Estas conquistas de los pueblos originarios de estos lugares pues se dan gracias al establecimiento de las autoridades en Parral, debido a la cercanía que tiene este punto geográfico con esos otros lugares. Entonces, Parral, durante estos 100 años, estamos hablando de 1632 hasta 1720 más o menos, va a ser pues capital de facto de la Nueva Vizcaya. Aquí van a residir prácticamente todos los gobernadores, cuando no se podía, porque eso pues tampoco estaba facultado de que ellos cambiaran de residencia y cambiaran de capital. Sí, o sea, eso no está tampoco escrito de que Parral oficialmente cierta fecha fue nombrado capital de la Nueva Vizcaya, no, sino por la presencia de los gobernadores y aparte por el potencial económico que tenía esta zona. ¿Sí? Pues, muy bien, y se oye muy interesante, ¿verdad? Ya sí, si se viene la presencia de estos gobernadores, había de ser necesario todo lo que es el desarrollo ya de la ciudad, ¿verdad? Vemos que la ciudad de Hidalgo del Parral pues ya contaba con las mismas ordenanzas de Felipe II al momento de desarrollar su primer cuadro, donde se establecía la plaza, los principales edificios, las principales residencias de los personajes más importantes que iban a estar viviendo aquí en Parral. ¿Cómo impacta también esto en la sociedad? Exactamente, como bien lo mencionas, a través de la presencia de los gobernadores, regularmente los pueblos mineros no tienen este tipo de fundaciones. Por ejemplo, Santa Bárbara, ¿sí? Santa Bárbara carece en estricto sentido de una plaza principal, ¿sí? Carece de una casa consistorial de donde habitaran las autoridades de este momento, ¿sí? Porque por la geografía es muy difícil. La Ciudad de México pues está en un valle, ¿no? Es muy fácil establecer una cuadrícula y que bueno, se vaya dimensionando digamos los diferentes sectores, ¿sí? Aquí por la geografía es muy difícil. Para el caso de Parral pues es el lugar donde pues permanece la plaza principal, que está contigua a las antiguas casas consistoriales, a la parroquia de San José, pues lo hizo muy fácil nada más en ese lugar. Ya si nos vamos hacia otros lados, pues vemos que son callejones, que son calles muy estrechas y que no hay una traza definida, ¿sí? Pero sin embargo aquí vemos que hay un esfuerzo por parte de las autoridades de que se establezca el Estado de Derecho, ¿sí? Aquí el Estado de Derecho va a ser muy importante. Por eso viene el gobernador, porque en los primeros meses de Parral pues hay, ¿cómo expresarlo? Hay mucho, o sea, no hay un norte concreto, ¿sí? Los primeros pobladores empiezan a habitar en tiendas, ¿sí?
pues espacios, en lugares movibles que montan y desmontan. Después empiezan a construir pues ciertas chozas, ¿sí? Muy irregular. Cuando llega el gobernador, pues hay esta proyección del futuro y bueno, se va a construir una plaza principal, se va a construir una residencia para los gobernadores, se va a construir también una iglesia digna, ¿sí? Una iglesia digna para la población. Hay que entender en el aspecto social no solamente es el espectro político y el espectro de gobierno el que influye directamente en la sociedad, sino también el elemento religioso va a ser base. No podemos entender una sociedad de origen virreinal sin la participación de la iglesia. Sí, la iglesia va a ser fundamental. De hecho, uno de los documentos que tenemos los historiadores por referencia de la fundación de Parral es uno que escribe un sacerdote, se llama Amaro Fernández del Paso, ¿sí? De hecho, este documento lo escribe el 8 de febrero de 1632, ¿sí? Diciendo que él ya tiene 8 meses celebrando la Eucaristía, la misa, a los pobladores del Parral, y que pide pues una compensación porque pues no tiene dinero para venir de Santa Bárbara hasta Parral, ¿sí? De hecho, este documento nos da una idea de cuándo se funda Parral, ¿sí? Él tenía en febrero de 1632 8 meses celebrando misa para los habitantes del Parral. Si hacemos el cálculo es junio-julio de 1631. Hay otras fuentes también en documentos que nos hablan de ciertos denuncios de minas que se hacen en noviembre de 1631 y que nos hablan de que ya había población en el verano de 1631. Entonces, esos pequeños indicios son los que nos ayudan a configurar. Pero si nos fijamos, son diferentes actores sociales los que nos van marcando la pauta. El padre que da la misa, ¿sí? El factor económico, los que están descubriendo las minas, ¿sí? Y también el factor político. Este gobernador, el primero que llega al mineral del Parral es Gonzalo Gómez de Cervantes, ¿sí? Él es el que viene y se establece y que deja la residencia para los gobernadores aquí en Parral. También habla un poquito de cómo se da este proceso fundacional. Claro, no nos dice exactamente el día ni exactamente el mes, pero nos va marcando la dinámica. Desde hace 6 meses hay la necesidad de cuidar ciertos espacios públicos porque pues están bajo el acecho de los indios. Entonces todo esto nos va configurando pues una historia muy especial. Qué interesante, bueno, muchos datos que no conocíamos, ¿verdad? Que de los que nos estás platicando, y también como nos vamos dando cuenta que Parral pues es único, ¿verdad? Hasta la manera en la que se funda y cómo se va conformando, cómo nos van llegando todas estas influencias y estas combinaciones de población, ¿verdad? Tanto población original como la población que fue llegando desde la conquista de México. Y ¿cómo se va conformando esta sociedad poco a poco y cómo se va organizando ya para hacer la ciudad de Parral? Bueno, en un principio partimos de este espacio geográfico donde se fundan tanto la plaza principal como la iglesia parroquial y las casas consistoriales. A los márgenes pues vienen ahorita llamaríamos colonias populares, ¿sí? Donde pues se van estableciendo estas personas que van a trabajar tanto en la administración pública como en las minas. Igual también en el tema comercial, abastecer de alimentos a la población. El caso de Parral, todavía a 392 años del origen de esta historia, vemos cómo están constituidos estos barrios, ¿sí? Los barrios van a ser como pequeños centros poblacionales que van a coincidir en su tipo de población, ¿sí? Por ejemplo, la zona centro, en ese momento que se constituye por este primer cuadro, pues van a estar prácticamente los españoles peninsulares, van a estar los criollos, van a estar algunos castizos, incluso mestizos que tienen cierto poder, ¿sí? Digamos que clases privilegiadas.
en los márgenes se van a fundar otras poblaciones. Bueno, no otras poblaciones, sino otros centros poblacionales, como por ejemplo comunidades de mulatos, comunidades de indígenas de la región, incluso de indígenas traídas del sur del país. Ahorita, por referenciar algunos, por ejemplo, el barrio de Triana, donde hoy se localiza la iglesia del Rayo, pues ahí era donde estaban establecidos los indígenas que eran traídos del sur del país. Estamos hablando de tarascos, purépechas, principalmente de la zona de Michoacán, son traídos a esa región y son los que ayudan prácticamente pues también a conquistar a los indios del norte, porque ellos tenían una característica de ser indomables y que no se dejaban manipular por nadie. Sí, bueno, ese pues es punto y aparte, ¿no? Pero es donde también influyen las organizaciones religiosas, las órdenes, como por ejemplo los jesuitas, los franciscanos, que estuvieron prácticamente en este espacio y que coincidieron y que también se pelearon por el dominio de estas comunidades indígenas, ¿sí? Bueno, hablando del barrio de Triana, ahí estaban estos grupos que venían de afuera, estaba el barrio de San Juan de Dios, que era una comunidad de mulatos. Los mulatos pues es esta mezcla entre principalmente negros, ¿sí? ¿Cómo le podemos decir en ese momento? Afrodescendientes, ¿sí? Afrodescendientes en ese momento, ¿sí? Con las diferentes mezclas que va a haber culturales, pero principalmente es influencia. En Parral es importante y es muy destacada la herencia que se tienen de estas comunidades afrodescendientes. O sea, en Parral vemos muchas personas con labios gruesos, con cabello grueso y rizado, o sea, es parte de la herencia cultural. Correcto. Ahorita es muy difícil, por ejemplo, ver a una persona digamos afrodescendiente así naturalmente, pero en nuestra mezcla pues lo llevamos. Prácticamente el 10% de la población pues era afrodescendiente, ¿sí? También hay otras poblaciones como el barrio de San Nicolás, que es de los más antiguos en la ciudad, donde también va a haber una cierta población mestiza. Es principalmente mestiza lo que se va a concentrar ahí, podemos decir de bajo nivel, que no alcanza a estar en el centro. Entonces vemos una sociedad de cierta manera polarizada, pero integrada en cuanto a convivencia, en cuanto a comercio, y aparte pues la geografía de Parral se presta mucho a hacer estas divisiones. Sí, ahorita que comentas de eso, de estos primeros barrios, me llama la atención también por el asentamiento de los templos, que son, yo creo que le dan vida, ¿verdad? También me imagino, a estos barrios, es el Templo del Rayo, el Templo de San Nicolás y San Juan de Dios. Otra cosa que ahora que hablas de la población, Parral se distingue hasta nuestros días en ese espacio social, le llamamos los urbanistas democratizados, ¿verdad? Donde todavía convivimos todos. La ciudad, si bien está creciendo y aún a casi 400 años no se ha expandido, o sea, de una manera muy significativa, seguimos conviviendo todos casi en los mismos espacios, y esto es muy significativo porque no en todos los lugares se da, y eso te ayuda mucho a seguir teniendo esa cohesión con la población. Seguimos interactuando todavía de alguna manera. Sí, hay que recordar que Parral tiene pues casi ya 400 años de historia. A lo largo de este tiempo, pues la comunidad ha tenido altas y bajas, ¿sí? Estamos hablando que para 1640 Parral tenía 10,000 habitantes. 10,000 habitantes, estamos hablando de pues una cuarta parte de lo que había en la Ciudad de México. Cierto, pues es poco, pero ya significativo. Pero en el norte de la Nueva Vizcaya, en el norte de la Nueva España, o sea, ahorita para nada nos podemos comparar con la Ciudad de México, ¿sí? Hay un importante crecimiento poblacional en esos primeros años, sin embargo, pues no se va a mantener. Van a pasar 7 años, 10 años, 12 años y la población se va a reducir a la mitad, a 5,000 habitantes. Durante todo el siglo, estamos hablando del siglo XVII y principios del siglo XVIII, va a haber estos altibajos constantes. O sea, la población se va a estancar de alguna manera, o sea, se va a mantener, ¿sí?
¿sí? Y esto va a ser muy constante también a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX pues vamos a alcanzar a principios de 1900, a principios de 1900 vamos a alcanzar una población de 9.000, 12.000 habitantes. O sea, no es mucha la diferencia. Ya cuando se da la explosión demográfica, pues va a ser prácticamente en este último siglo, en el siglo XX, principios del XXI, donde bueno, van a haber condiciones muy variadas, porque pues Parral va a tener mucha población flotante. Ahorita que hablamos, por ejemplo, de la fundación de Chihuahua, uno de los hechos que pues va a incidir directamente en la comunidad de Parral es la fundación de la ciudad de Chihuahua, porque mucha población de Parral se va a ir para allá, ¿sí? Igual se van a hacer descubrimientos en las minas de Cusihuiriachi en 1697, se van a ir los mineros, o sea, va a haber mucho movimiento de personas, ¿sí? Y en el caso de Parral, pues se van a concentrar las mismas familias, va a haber una dinámica pues muy común, muy repetitiva, ¿sí? Y se van a ir compartiendo estos valores. Ahorita pues, un tema cultural que podemos mencionar es que de alguna manera la ciudad de Parral es cerrada, ¿sí? Es cerrada a los cambios, pero pues, tenemos que comprenderlo porque bueno, o sea, pues lo que ha sufrido la comunidad de Parral pues no ha sido poca cosa. Venimos desde la década de los 70 del siglo pasado, el cierre de la mina. O sea, fue un impacto pues sí, o sea, muy difícil, muy complicado para la comunidad, porque pues era su principal fuente de ingresos, entonces tienen que diversificar. Y en aquellos años estamos hablando de que, bueno, la producción de la mina era muy variable, tenía sus bonanzas, tenía sus épocas de que no se puede mantener por sí sola. Entonces, esto es lo que va a cerrar un poquito igual la conciencia del colectivo social en cuanto, bueno, a la sobrevivencia. Y va a ser un valor muy distinguido de que, bueno, ¿se va a integrar la comunidad o desaparece? Así es. Y bueno, ya Parral se ha diversificado pues bastante, ¿verdad? Y ya nuestra parte histórica está dando soporte a esta sección turística que se está buscando resaltar, y ahora estamos en jornadas villistas y como estamos también en esta cabalgata vista, todas las personas que están llegando, la cuestión también de los motociclistas, cómo se están concentrando. Entonces, bueno, hemos visto, ¿verdad?, cómo está cambiando también Parral y ese encanto que tiene como ciudad tan antigua es un punto fuerte que atrae también más visitantes. Sí, es uno de los atractivos turísticos que tiene la ciudad. Yo de manera particular considero que falta explotarse todavía más esta serie de monumentos históricos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la parroquia de San José, tenemos muchos monumentos históricos, tenemos un panteón antiquísimo, tenemos bellas joyas de la época del Porfiriato. O sea que hace falta pues una estrategia muy puntual para poderle sacar provecho. Yo te lo comento, cuando estuve en el archivo histórico había una premisa, ¿sí? Para poder conservar los documentos era un error guardarlos y que nadie los tocara. La forma en la que se conservan las cosas es dándoles un uso y una importancia para la comunidad. El momento de que se habilita, no sé, por ejemplo, qué es lo que ha mantenido en pie a la parroquia de San José durante pues más de 300 años. El uso prácticamente. Si nosotros dejamos de usar este tipo de construcciones, si dejamos de tenerles un sentido, pues se van a caer y van a desaparecer. Igual pasa con los documentos, cuando dejamos de trabajarlos, de reinterpretarlos, pues va a pasar lo mismo, van a caer en el olvido y bueno, van a desaparecer en el olvido y no nos vamos a dar cuenta de cuándo se perdieron. Tenemos un evento interesante que hace unas semanas, Parral ha sido declarado como pueblo mágico. Pues esta declaración nos mete dentro de la dinámica nacional de estos pueblos tan interesantes que pues, resaltan sus valores y su herencia, todo lo fuerte que tienen, ¿verdad?, en cuanto a identidad. ¿Cómo nos va
a impactar este nuevo nombramiento? Y bueno, desde el punto de vista histórico, que es el que más manejas tú, ¿cómo va a impactar a toda la ciudad de Parral? Yo creo que el impacto va a ser positivo, pero bueno, como tanto el gobierno como la sociedad, pues tenemos que participar para que pueda funcionar, porque no solamente es el nombramiento, no solamente es el papel impreso donde se hace la declaratoria, sino que pues todos los sectores de la sociedad tenemos que participar en ello, ¿sí? Tanto como a lo mejor una transformación en el espacio público, también una transformación en el aspecto cultural, ¿sí? Hay ciertas limitantes, por ejemplo, que tenemos los parralenses, que quizá no sabemos mantener al turismo, ¿sí? No sabemos tratar al turismo para que se quede, ¿sí? No estamos debidamente capacitados. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir un caso concreto: viene un extranjero, un estadounidense, ¿no? Si no sé hablar inglés, pues ya hay una barrera. Si los restaurantes, si los hoteles no están capacitados para recibirlos, pues bueno, ahí estamos fallando. O sea, necesitamos una estrategia muy puntual para que nos ayude a detonar y explotar pues ese beneficio que nos da el tiempo de ser este pueblo mágico. Esto también, en la declaratoria de pueblo mágico, es una invitación que nos hace el tiempo para poder acceder otro tipo de nombramientos muy importantes. Te cuento que el año pasado estuvimos trabajando muy cerca con el INAH para que, bueno, la zona de monumentos históricos de Parral pues alcance el nombramiento de patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO. O sea, es algo que durante mucho tiempo se ha peleado, y empezamos pues nosotros primero por lo que está cerca, que el municipio pues lo declare como patrimonio municipal primero, ¿sí? Para tener un antecedente, para empezar a generar fichas de trabajo, fichas de conservación, y después que el Estado, el Congreso del Estado, pues lo nombre como patrimonio pues, estatal, ¿sí? Y así podemos ir haciendo, es parte del trabajo, porque bueno, si nos quedamos con pueblo mágico, la verdad es una excelente noticia, pero si nos quedamos con la declaratoria nada más, pues no vamos a avanzar y no vamos a tener resultados en materia económica, en materia turística. O sea, tenemos que entender la sociedad, bueno, o sea, cómo voy a participar para que esto funcione. Los prestadores de servicio, también las instituciones académicas, es una invitación también al TEC para que participe activamente en tema formativo, en tema cultural, para que, bueno, pues a cada quien nos toca pues poner un granito de arena. Por ejemplo, nosotros desde el Sol de Parral, que es un medio de comunicación, pues también tenemos que influir en que, bueno, se vayan aterrizando pues esta disposición de pueblo mágico. O sea, no lo tenemos que creer, tenemos que entrar en dinámica, tenemos que aprovecharlo y también comprender que es un pueblo mágico, porque a lo mejor la gente o la población en general entiende que un pueblo mágico pues es una comunidad chiquita, una comunidad que les digo, pues un pueblo. O sea, a veces estamos peleados con el término de pueblo porque pues Parral no es un rancho, Parral no es un pueblo, y es una ciudad, ya está urbanizada, ya tenemos un cine, o sea, cosas de ese tipo. O sea, hay que entender también los nombramientos, cómo funcionan y cuáles son los objetivos. Y dentro del punto de vista que tú mencionas, que es muy interesante, el tema del patrimonio, es bien importante tener esto en mente, ¿verdad? Que como parte de nosotros que somos habitantes de aquí, de Parral, esa herencia y este patrimonio físico, ¿verdad?, que tenemos en nuestros edificios, pues nos habla de este pasado que tenemos, que hemos estado hablando desde la fundación, cómo se va a ir conformando Parral. La misma ciudad te va platicando su historia a través de su ciudad, a través de las costumbres, de los edificios. Qué interesante sería lograr esa declaratoria, ¿verdad?, de patrimonio. Se oye como un sueño, ¿verdad? Pero creo que beneficiaría muchísimo a Parral, y también volviendo a la diversificación, o sea, sería un ganar-ganar para todos, tanto para la ciudad, para la herencia que estamos nosotros viviendo y que vamos a dejar, como también para las personas de fuera y que van a venir a conocer y disfrutar todo lo que tenemos aquí en Parral. Claro, como lo mencionas, es un ganar-ganar, pero aparte es cuidar nuestro patrimonio. O sea, es generar
los dispositivos legales, o sea, toda la legislación que nos va a ayudar a conservarlo. O sea, aparte del uso, o sea, también tenemos que generar pues estas políticas públicas, o sea, para que se puedan conservar todos nuestros monumentos. Nosotros hemos visto cómo en estos últimos años se ha perdido a pasos agigantados este patrimonio. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no le damos el valor que tiene. Entonces, por ejemplo, en materia de historia, pues es importante que todos nos formemos y que entendamos. O sea, somos parte de una comunidad y bueno, nos identificamos. Ahorita, pues hablando del tema de las jornadas villistas, el punto central pues es el general Francisco Villa, ¿sí? ¿Qué pasaría si no cuidamos el Museo de Villa? ¿Sí? ¿Qué pasaría si, bueno, o sea, se pierde la memoria de este importante personaje de la Revolución? Aquí hay un caso muy, pues la verdad, muy lamentable. La casa de Villa, el lugar donde sale, pues en qué condiciones se encuentra. Así es. O sea, tenemos que replantear qué es lo que queremos, cómo lo vamos a cuidar y qué es lo que buscamos de estos espacios. Yo la verdad desconozco si bueno, muy probablemente, o sea, es propiedad privada, todo, pero tanto los propietarios como el mismo gobierno, pues tienen que incidir en el rescate de esos espacios porque significan algo. En el momento que ya no estén, pues vamos a estar lamentándonos. Y creo que estamos en el momento de una reconsideración histórica, de una reivindicación adecuada. Ahorita, 100 años del general Francisco Villa, vamos a recordar en algunos días, una semana, pues cómo fueron los hechos, cómo baja del vehículo, pues toda esta tragedia pues que algunos conocemos muy puntualmente y que la observamos a través del simulacro, pero estos espacios pues son parte también del escenario y pues tenemos que pues hacer un cuidado muy completo. Así es, y es parte también de esta herencia tan importante que tenemos, ¿verdad? Que nos ha ido formando a través de los años. Licenciado, ha sido un gusto recibirte aquí en la cabina de Los Venados. ¿Algo más que nos quieras platicar? Pudiéramos platicar sobre muchos temas. La verdad que bueno, la experiencia de un archivo histórico pues es fascinante. No solamente pues nos recuerdan la historia de Parral, sino pues de toda su región, de diferentes momentos históricos, de algunas concepciones sociales. Bueno, me gustaría por ejemplo hacer uso de este espacio para pues todo el público que se acerque a conocer un archivo histórico, que se acerque también a valorar de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De los espacios públicos, de todo aquello que nos brinda una identidad, que nos demos esa oportunidad principalmente. Pues es parte de lo que pues trabajamos a partir de la historia, y también pues hacer esta memoria de la Fundación de Parral pues nos invita a cuidar este patrimonio, identificar el porqué de nuestros orígenes y cómo se dieron las cosas. Entonces yo creo que me puedo quedar con esa invitación que pues hago a todo el público, a toda la comunidad universitaria del Tecnológico, para que bueno siga conociendo, para que se dé la oportunidad y bueno para que entendamos pues dónde estamos parados, quiénes somos, y esto pues nos va a ayudar mucho tanto en nuestro desarrollo profesional como humano. Así es, pues ahí está la invitación. Ahí el archivo histórico, nos hemos dado cuenta, tiene diferentes actividades, incluso en jornadas villistas ellos tienen un programa muy interesante de una serie de actividades que están abiertas a toda la población, incluso de todas las edades, ¿verdad? Y acérquese a conocer un poquito lo que es aquí la ciudad de Hidalgo del Parral y todo lo que podemos descubrir en un archivo histórico. Muchas gracias, licenciado. No, muchas gracias. Esta visita que nos hiciste. Yo soy Elizabeth Salgado, me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Muchas gracias a todas aquellas personas quienes nos siguieron en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, en TecNM Campus Parral, así también en nuestra estación de radio por internet, la estación de Los Venados, en www.radiotecparral.com. Muchas gracias y nos vemos pronto.